un circuito con 3 resistencias, ¿vale? 1, 2 y 3 resistencias en serie, alimentadas por un generador de corriente continua, y es bastante completo porque nos pide que calculemos todo, ¿vale? Calcular la resistencia total del circuito en serie, la corriente de la fuente, determine los voltajes, la caída de potencial en cada una de las resistencias y después cálculo de potencia. Bueno, pues vamos paso a paso. A ver, el apartado A, calcular la resistencia total. Bien, como esto es una asociación de resistencia en serie, pues la resistencia total o equivalente, pues sería la suma de las 3 resistencias, ¿no? Es decir, los 2 más 1 más 5 ohmios, que nos da un total de 8 ohmios. ¿De acuerdo? Ese sería el A. Bien, la corriente de la fuente, pues nada, aplicamos la ley de Ohm a el circuito con su resistencia equivalente. Entonces el voltaje será la intensidad por la resistencia, donde debemos meter estos 8 ohmios. Bien, el voltaje hemos dicho que son 20 voltios, la intensidad es lo que nos piden, lo que vamos a calcular, por la resistencia, que son los 8 ohmios. Este 8 que están multiplicando pasaría al otro lado dividiendo, con lo cual nos queda que la intensidad de corriente pues sería 20 entre 8, que nos daría un resultado de 2,5 amperios, ¿vale? 2,5 amperios. Este sería el apartado B y este el resultado del apartado A. Bien, con esos resultados podremos ahora calcular los voltajes V1, V2, V3, es decir, la caída de potencial en cada una de estas resistencias. Esa caída de potencial, pues nuevamente aplicamos la ley de Ohm, es decir, la caída de potencial a la resistencia 1, pues sería la intensidad por la resistencia 1, es decir, los 2,5 amperios por el valor de la resistencia 1, que son los 2 ohmios. Es decir, 2,5 por 2, pues 5 voltios, ¿vale? La caída de potencial en la resistencia 1. En la 2 igual, V2, pues la intensidad por resistencia 2, es decir, 2,5 por, en este caso es 1 ohmio, pues serían 2,5 voltios. Y la caída de potencial en la resistencia 3, en esta de aquí, pues serían los 2,5 amperios por la resistencia 3, es decir, 2,5 por 5, ¿vale? Que nos da un resultado de 12,5 voltios. Bien, ya tenemos la caída de potencial en cada una de las resistencias. Evidentemente, si la sumamos nos debe salir 20, ¿vale? Porque estos 20 voltios que proporciona el generador se van a distribuir entre la caída de 5 voltios en la primera resistencia, 2,5 y 12,5. Veis que la suma nos daría 20. Bien, ahora estamos en el apartado D. Tenemos que calcular la potencia disipada en cada una de las resistencias. Pues aplicamos la fórmula de la potencia disipada en una resistencia, bueno, o en cualquier otro elemento del circuito, que sería la intensidad por el voltaje, ¿vale? En el caso, la potencia disipada en la resistencia 1, pues la intensidad, los 2,5, por la caída de potencial en la primera resistencia, que hemos dicho que son 5 voltios, por 5, que nos darían 12,5 vatios. La potencia disipada en la segunda resistencia, pues lo mismo, intensidad por la caída de potencia en la segunda resistencia, 2,5 por, vemos que no, por otros 2,5,
que nos da un resultado de 6,25 vatios. Y la potencia disipada en la tercera resistencia, pues lo mismo, intensidad por voltaje 3, pues nuestros 2,5 amperios por el tercer voltaje o la caída de potencia, los 12,5 voltios, que nos da un resultado de 31,25 vatios. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos lo que consume cada una de las resistencias. La primera resistencia va a consumir 12,5 vatios, la segunda resistencia consumirá 6,25 vatios y la tercera resistencia, al ser mayor, pues consumiría 31,25 vatios. ¿Qué es lo que nos piden en el último apartado, en el E? Que comparemos la suma de estos valores. Si nosotros sumamos estos tres valores, esto nos da un valor de 50 vatios. Esa es la potencia consumida en el circuito, que debe ser igual a la potencia entregada por el generador, ¿vale? El apartado E. Si nosotros calculamos la potencia entregada por el generador, pues tendríamos intensidad igual por voltaje, intensidad que circula por el generador, pues los 2,5 amperios, perdón, por el voltaje, que son los 20, que nos va a dar un resultado de, como era de esperar, de 50 vatios. ¿Vale? Veis que debe coincidir, ambos resultados deben coincidir, ¿no? Porque la energía se conserva, la energía que proporciona la batería debe ser igual a la energía consumida o la potencia consumida en el circuito. ¿Veis? Pues un problema muy completo. Hemos calculado todo lo que se podía calcular en un circuito de corriente continua y en serie, ¿de acuerdo? Tanto resistencias equivalentes, voltaje, como potencias consumidas. Así que un muy buen ejercicio para estudiar. Venga, hasta el próximo.